A comienzos de los años 60, Corea del Sur era uno de los países más pobres de Asia, con unos ingresos por habitante similares al de algunos países africanos. Después de pasar por la espantosa ocupación japonesa donde sus mujeres llegaron incluso a la prostitución para sobrevivir, y a una terrible guerra con sus vecinos del norte, en donde estuvieron al borde de convertirse en un régimen comunista. Era para algunos imposible que Corea del Sur logrará desarrollarse y convertirse en uno de los países más ricos del mundo, consiguiendo en los últimos años unos ingresos por habitante superiores a los de sus verdugos japoneses y al de países europeos como España y Polonia, con un PIB por habitante de más de $54,000 anuales. Pero entonces, ¿cómo lo logró en poco más de 60 años? ¿Fue su modelo similar al de la China, o más bien buscó seguir el modelo implementado con éxito en Polonia? Tratemos entonces de revisar su historia para tratar de comprender las claves de su éxito, que lo llevaron a ser uno de los 10 países del mundo, con más exportaciones con más de $630,000 millones exportados el año anterior. Esta historia necesita ser contada devolviéndose incluso al siglo anterior. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, Corea fue dominada por Japón entre 1910 y 1945. Los japoneses aprovecharon la mano de obra barata de los coreanos para instalar sus fábricas. Los japoneses llegaron a controlar el 53% de la tierra coreana, lo que llevó a que muchos coreanos fueran inquilinos de sus propias tierras, forzados incluso a pagar más de la cosecha como renta. Las altas deudas provocó que muchas de las hijas de los trabajadores, o incluso sus esposas, fueran forzadas a ejercer la prostitución en antros, para satisfacer a los soldados japoneses y recaudar dinero para cumplir con el pago de los elevados impuestos. Se calcula que más de 200,000 mujeres fueron forzadas a trabajos sexuales en el periodo de ocupación. En este periodo los coreanos perdieron derechos fundamentales como la libertad de asociación y de expresión, además de ser forzados a recibir la enseñanza del japonés por encima de su propia lengua. Se calcula que casi 8 millones de coreanos en esa etapa fueron forzados como trabajadores esclavos en las fábricas o como soldados. Si bien la instalación de fábricas en Corea por parte de los japoneses puede ser considerado como el inicio de la industrialización del país, la realidad es que los japoneses no buscaban el desarrollo de Corea, sino el aprovechamiento de su mano de obra barata o en algunos casos esclavizada. Así que los trabajadores coreanos no recibieron la educación suficiente para lograr el funcionamiento de estas fábricas después de la salida de los japoneses en 1945. Después de la derrota japonesa y su salida de Corea, en la transición algunas empresas fueron transferidas mediante un acuerdo bilateral entre Japón y Corea, y otras fueron vendidas de manera privada. Cuando Japón es atacada en 1945 con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, su debilidad fue también aprovechada por la Unión Soviética, quienes el 8 de agosto de 1945 le declaran la guerra, y tan solo un día después, atacan la península coreana por el norte. Los norteamericanos prontamente se alertaron y enviaron tropas a Busan al sur de Corea, pues rápidamente comprendieron que los soviéticos querían aprovechar la debilidad de Japón para hacerse con el control estratégico de la península coreana. El 10 de agosto de 1945, cuando organizaba la rendición de Japón, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos decidió que el paralelo de 38 grados sería el límite de defensa entre los soviéticos y los norteamericanos. A pesar de un ambiente tenso, la Unión Soviética respetó la decisión y ordenaron que las tropas no cruzaran el límite establecido por los norteamericanos. Inicialmente Stalin reconoció la rendición de Japón, pero no fue claro con respecto a la división de la península coreana. Ambos ejércitos avanzaron con gran velocidad y el Ejército Rojo Soviético ingresa en la ciudad de Pyongyang, estableciendo un gobierno militar al norte del paralelo 38. Por otra parte, el ejército norteamericano no se quedaría atrás y las fuerzas llegan al sur el 8 de septiembre, también estableciendo un gobierno militar en Corea del Sur en la ciudad de Seúl. Las tensiones después del fin de la Segunda Guerra Mundial cada vez fueron más intensas y ambos bandos buscaron adeptos políticos en cada una de las dos Coreas. En 1948, se celebran las primeras elecciones democráticas y se elige a Syngman Rhee como presidente buscando reemplazar la ocupación militar de los Estados Unidos. En el otro lado, en Corea del Norte, el 9 de septiembre de 1948, se declara a Kim Il-sung
como primer ministro, y también se pacta que las fuerzas militares del Ejército Rojo Soviético abandonen el país en diciembre de 1948. El problema surge porque ambos gobiernos se proclamaron como presidentes de ambas Coreas. Kim Il-sung buscó apoyo militar en Moscú de Stalin y en China de Mao Zedong para tratar de conseguir la reunificación, y en la otra parte, el también presidente Syngman Rhee tenían intenciones de dominar el norte, pues entre otras razones, era en donde se generaba casi toda la electricidad del sur. En junio de 1950, inicia la guerra entre ambas Coreas, con la invasión de Corea del Sur por órdenes de Kim Il-sung, quien esperaba un conflicto corto, pues sus tropas tenían ventaja en número y en armamento y la formación suministrada por los soviéticos. Pero contrario a lo esperado, las Naciones Unidas en cabeza de los Estados Unidos decide apoyar a Corea del Sur, llevando a la península coreana a la guerra más sangrienta y cruel de su historia. Se calcula que más de 3 millones de soldados y civiles de ambos lados fallecieron en un conflicto que duró más de 3 años. La muerte de Stalin abrió el camino para lograr un acuerdo en julio de 1953, en donde se reconoció a Corea dividida en dos. Corea del Sur, para garantizar apoyo militar, firmó un tratado de defensa con Estados Unidos, quien en el año 1958 incluso estableció bases con armas nucleares. Uno de los líderes claves fue Lee Seung-man, quien fue elegido presidente en 1948 y reelegido en 1956. Su cercanía con los norteamericanos le permitió lograr capital para la reconstrucción del país. Sin embargo, el país en ese periodo se sumió en un manejo con altos niveles de corrupción que llevaron a la malversación de los fondos y provocaron que el subdesarrollo continuara por una década más. Pero una parte de esos recursos fue a parar a unas familias que lograron forjar los conglomerados industriales que ayudarían a la recuperación de la economía, aunque su cercanía con las clases políticas corruptas aún son materia de investigación. Poco a poco, el país buscó la creación de un modelo de industrialización para sustituir las importaciones, en donde se buscó desde el gobierno favorecer estas empresas con subvenciones y la reducción de impuestos, para tratar de lograr que las empresas y productos surcoreanos fueran lo suficientemente competitivos para ser exportados. Pero los elevados niveles de corrupción y el estancamiento económico llevaron a las protestas estudiantiles en 1960. Para tener una idea del fracaso económico del gobierno, el PIB per cápita de los habitantes era de menos de $200, muy cercano al de sus vecinos del norte, y con un estancamiento en el crecimiento que llevaba ya casi una década. Las protestas llevaron a la renuncia del presidente Lee Seung-man, pero el país entró en un escenario de inestabilidad política y económica, con el aumento de la influencia de los militares en la política. En 1961, Park Geun-hye, junto con la ayuda y cercanía de los militares al mando de Kim Jong-il, logra con éxito un golpe de Estado, llegando al poder para quedarse durante los siguientes 18 años. Para algunos este periodo se conoce como el inicio del llamado Milagro del Río Han. Park estableció un régimen autoritario, en donde si bien el gobierno controlaba la economía, permitía el desarrollo y crecimiento de los grandes conglomerados económicos. Pero sin duda, uno de los grandes aciertos de Park fue el de contar con un grupo selecto de economistas de primer nivel que conformaban la llamada Junta de Planificación Económica. Entre las decisiones del gobierno de Park y de la Junta estaba la reconstrucción de las instalaciones que estaban en lamentables condiciones por la intensa guerra. También se desarrolló una completa red de autopistas y vías para lograr comunicar a las ciudades que eran los centros industriales. También se promovió la construcción de importantes centrales eléctricas. Igualmente, el gobierno estableció unas buenas relaciones con los llamados chaebol, o grandes conglomerados industriales, logrando acuerdos para la aprobación de préstamos del gobierno a las empresas que lograban exportar y atraer inversión extranjera. Estos acuerdos se estipularon en la Ley de Garantías de Pago de Préstamos de 1962. Si bien los Estados Unidos no reconocían al régimen de Park, el dictador Park sí tenía una buena relación con los militares norteamericanos, para sostener el apoyo de sus antiguos aliados militares y económicos. El modelo implementado por Park se conoce como un capitalismo guiado, en donde se promovía la creación de empresas privadas, pero el gobierno podía tomar decisiones claves en las industrias más importantes. El plan incluía además el desarrollo del sector agroindustrial, además de la contratación masiva de mano de obra desempleada para el desarrollo de carreteras e infraestructura.
Además, se impulsó de nuevo la cultura coreana, promoviendo la ratificación de su identidad como país independiente, con matices que los alejaban de las imposiciones japonesas y de las soviéticas. Pero el plan al principio no logró los objetivos como se esperaba, pues inicialmente se disparó la inflación, pues el país se había endeudado a unas tasas demasiado altas, pues necesitaba capital para financiar su transformación. El gobierno permitió que las empresas exportadoras utilizaran sus recursos para también importar productos. Esta medida permitió aumentar la disponibilidad de bienes básicos de consumo para controlar el brote inflacionario, que se estaba convirtiendo en un problema en la población. Adicionalmente, la industria textil se vio beneficiada de la importación de insumos a bajos precios. Si bien Park buscaba que fuera la industria pesada la que jalonara el crecimiento económico, fue la industria textil la que jalonó el desarrollo industrial. Incluso empresas como Daewoo tuvieron sus inicios en ese sector, logrando rápidos crecimientos que posteriormente les permitió incursionar en otros sectores. Las buenas relaciones de Park con los americanos le permitieron firmar contratos de exclusividad para el apoyo en la construcción de infraestructura y apoyo militar en la guerra en Vietnam. Uno de los grandes conglomerados beneficiados por los acuerdos fue Hyundai, quien fue fundamental en la construcción de infraestructura de uso militar, en donde además la compañía recibió transferencia de conocimiento de ingenieros militares norteamericanos. Esa transferencia de conocimiento le permitió más adelante aprovechar esos aprendizajes en el sector de la industria pesada. A mediados de los años 60, la industria ya había despegado creciendo a tasas cercanas al 10% anual. Park estaba logrando para inicios de los años 70 el aumento de los ingresos por habitante o PIB per cápita, con unas buenas tasas de crecimiento anual. Sin embargo, después de ganar las elecciones en 1971, Park se enfrenta a una tremenda ola de protestas, que lo llevó a impulsar una serie de reformas políticas y sociales, para mejorar la educación, la igualdad de género y la modernización del campo. Se promulgó entonces el movimiento de los nuevos pueblos, en donde serían las propias comunidades quienes gestionarían el desarrollo de la infraestructura de sus regiones. En el sector educativo se dio la apertura a más facultades de ciencias e ingenierías en educación pública de alta calidad, y se promovió la creación de institutos de investigación. El objetivo era mejorar los niveles de cualificación de los sectores populares, para contar con el talento humano que ayudara a continuar con el crecimiento de la industria que ya comenzaba a florecer. Para los años 70 se consolidan tres conglomerados industriales gigantes, conocidos como Chaebol, Hyundai, Samsung y Lockheed, después conocido como LG. Estos conglomerados lograron transformarse hacia otros sectores de la industria pesada, como fue el de los astilleros. Park logró su objetivo de desarrollar una industria pesada con la capacidad de exportaciones. Hyundai fue una de las compañías que alcanzó mejores resultados. Incluso, hoy en día, es considerada una de las empresas constructoras navales más grandes del mundo. Pero las tensiones políticas aumentaron debido a la prolongación de la presidencia de Park, quien, si bien logró su elección, fue acusado de no actuar ante el secuestro del principal líder de la oposición, Kim Dae-jung, quien incluso podía ser asesinado. La tensión escaló y los Estados Unidos amenazó con terminar las relaciones comerciales si la situación no se controlaba de manera democrática. Pero Park decide imponer una ley marcial e interviene de manera autoritaria en las decisiones de la Junta de Planificación Económica, priorizando el desarrollo agrícola y de la acuicultura. Posteriormente, en el año 1973, se buscó impulsar la industria química y pesada. Pero a diferencia de los años anteriores, los miembros de la Junta cada vez tenían menos peso y las decisiones eran tomadas de manera autoritarias por Park. Estas medidas llevaron a una tremenda concentración del poder económico en pocas compañías, que eran las más grandes, pues el gobierno le daba incentivos a las empresas que cumplieran ciertos objetivos, pero algunas veces realmente los beneficios eran concedidos a las compañías en las cuales Park tenían amigos cercanos. Pero este mal manejo de Park llevó a que las empresas pequeñas tuvieran serias dificultades en crecer, y de las empresas de la industria pesada beneficiadas solamente POSCO logró ser exitosa. La estrategia tenía un componente positivo que fue clave, que era el plan para promover la industria automotriz, teniendo como meta llegar a una producción de 500,000 vehículos en el año 1980. En esa carrera, Kia logró producir el modelo Brisa con un motor japonés de la compañía Mazda.
Pero fue Hyundai la que consiguió diseñar y fabricar el primer automóvil 100% coreano, con el modelo Pony. Aunque detrás de ese éxito se encontraba la también japonesa Mitsubishi, que fue clave en la construcción de la planta de ensamblaje de Hyundai en Ulsan. El modelo Pony de Hyundai demostró ser confiable y comenzó a ser exportado especialmente a Latinoamérica y Oriente Medio, promoviendo las tan esperadas exportaciones. El ingreso de divisas se complementaba con la entrada de euros y dólares por ciudadanos que iban a trabajar en otros países en oficios como la enfermería y la minería. Para el año 1976, se buscó fortalecer con los subsidios del gobierno a los sectores siderúrgicos, de la ingeniería naval y de la maquinaria pesada, logrando unos tremendos crecimientos económicos anuales, superiores en algunos años al 7%. Pero el descontento de la población aumentó, por la concentración de la riqueza en pocas compañías y un menor crecimiento económico. En 1979, la dictadura tuvo su momento más difícil, pues en octubre fue asesinado Park por un miembro del propio gobierno. Comienza un periodo de inestabilidad política. A pesar de todas las críticas al gobierno del dictador Park, logró que las exportaciones pasaran del 2% del PIB en 1962 hasta el 30% en 1980. Chun Doo-hwan toma el poder después de presentarse a las elecciones como único candidato. En su mandato, Corea del Sur tiene un mayor acercamiento con los Estados Unidos. En su periodo hasta 1987, Chun trató de estabilizar la economía, además de liberar la economía con la privatización de una gran cantidad de bancos y promoviendo que el sector productivo estuviera en manos de los privados. Corea de nuevo retoma un periodo de alto crecimiento económico, con unos elevados niveles de inversión en la industria y la producción, y el desarrollo de investigación y desarrollo. En este periodo se formó una gran cantidad de ingenieros, científicos y trabajadores industriales, que fueron la base de las exitosas industrias en los siguientes años. A partir de ese momento, las grandes empresas logran consolidarse para competir en el sector automotriz, la industria naval, la industria química y la fabricación de electrodomésticos. Fue tal el crecimiento de las exportaciones y la economía que el PIB per cápita pasó de $10,000 en 1994 a $30,000 en 2017. El crecimiento de la economía continuó en los últimos años, llegando a un PIB per cápita de $43,000, superando al de 2017 España de $42,000. El éxito de promover las exportaciones fue tal que para el año 2023 logró un monto de $632,000 millones, siendo la novena economía más exportadora del mundo, por encima de países que históricamente tenían una economía más sólida como el Reino Unido, o de países con más población como India. Para algunos analistas, sin embargo, detrás del reciente éxito de la economía coreana, se encuentra la influencia del confucianismo, en donde se promueve el orden, la importancia del bienestar colectivo, el respeto por las jerarquías y la disciplina. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.